Examen clínico general. Se realizará una valoración a distancia del paciente, empezando por apreciarlo en estación. La actitud es lo primero que observamos. Es muy importante ya que es relativamente frecuente la presentación de actitudes antiálgicas caracterizadas en su mayoría por una falsa cifosis. Otro aspecto que vamos a observar es el comportamiento del animal, ya que pacientes con afecciones en el sistema urinario van a evidenciar diferentes manifestaciones comportamentales ligadas a la fisiopatología de las mismas, como polidipsia, poliuria y poliaquiuria, y son generalmente descritos por el propietario. Sin embargo, deben valorarse en contexto con la historia clínica de la anamnesis, puesto que la poliurquia es normalmente en épocas de estro en las caninas. En otra parte, la disminución de la actividad física del animal puede ser una presentación temprana de queja por la enfermedad renal, aunque es más probable que sea esta un resultado de la anemia leve o del letargo que acompañan la uremia, pudiendo observar en pacientes en normal quietud o deprimidos. Vamos a valorar también la condición corporal y el estado de nutrición del animal, teniendo en cuenta que el dolor, la depresión y otros factores como la necesidad de disminuir la tasa del filtrado glomerular incide en la reducción del consumo. Por esto es común apreciar diferentes pacientes bajos de peso. Lo haremos mediante la inspección y la palpación. Palparemos la columna vertebral, el arco esternal y la base de la cola, así como se realizará una vista lateral donde debe apreciarse el pliegue abdominal y una vista dorsal donde debe apreciarse una cintura bien proporcionada. Haremos una valoración del estado de hidratación del paciente, tomando un pliegue del arco de la última costilla a manera de pellizco y soltándolo. Posterior a esto, la piel debe lisarse espontáneamente en un tiempo menor a un segundo. Haremos una evaluación del estado de piel y faneras mediante la inspección, palpación ordenada de cada región del animal, evaluando el brillo, la humedad y la densidad, trayendo a consideración que la nefropatía crónica compensada o no es frecuente la aparición de lesiones en la piel que reviste la forma de una dermatosis exomatosa. Exploración clínica. Iniciaremos la exploración clínica de las mucosas conjuntival, nasal y gingival, evaluando parámetros según corresponda con el color de la temperatura subjetiva y la humedad, considerando que las lesiones del sistema urinario pueden proyectarse en esta valoración, como por ejemplo la estomatitis ulcerosa por gastroenteritis amoníaca urémica. Haremos una toma de la temperatura corporal mediante la utilización del termómetro de mercurio, introduciéndolo en el ano del paciente y dirigiéndolo hacia las paredes del recto para su posterior lectura. Apreciaremos el patrón y la frecuencia respiratoria posicionándolos caudalmente al animal, a la temperatura de la cadera, considerando que estos animales el patrón respiratorio debe ser torácico o toracoabdominal. Si este está agitado, contaremos durante 30 segundos el movimiento de lo respiratorio, ya que se produce, y lo multiplicamos por 2, sabiendo que el rango del promedio es de 10 y 40 movimientos por minuto. Procederemos a evaluar la marcha del animal haciéndolo desplazarse. Junto a las actitudes antiálgicas, a una cierta dificultad de extensión y flexión de la columna lumbar en una deambulación y con suma frecuencia en los procesos nefropatológicos agudos y subagudos en los caninos. Examen clínico particular. Genitales externos. El sistema reproductor consta de genitales externos e internos en la hembra. Las glándulas mamarias se exploran frecuentemente como parte de los órganos externos. Las hembras caninas presentan generalmente 4 o 5 pares de mamas divididas en 2 cadenas con franelas cutáneas modificadas por túbulos alveolares compuestos. Se realiza la inspección de las glándulas mamarias colocando el animal en decúbito lateral o dorsal. Se debe obtener los siguientes datos: forma, tamaño, presencia o deformaciones, en presencia de secreciones de estado de la piel, si hay presencia de eritema o de ulceraciones. Se realiza la palpación de cada una de las mamas en forma metódica por deslizamiento y pellizcamiento suave. De este modo se podrá descartar o confirmar la presencia de pequeños nódulos en las mismas que no son observables en la inspección particular. En la palpación, la temperatura es superficial, ya que las mastitis infecciosas es una evaluación de la temperatura local de la zona. En condiciones normales, la mama presenta condiciones elásticas y homogéneas. La presencia de
induraciones o fibrosis alerta sobre los cambios patológicos de las mismas. La inspección de la vulva. Para generar la inspección de la vulva, levantamos la cola y observamos el cambio del tamaño, la forma, la coloración y la conformación de la misma, así como la presencia de carácter de secreciones, costras y soluciones de continuidad. Los labios deben ser gruesos, una comisura aguda del clítoris largo y fosa profunda de la mucosa, que debe ser rosada pálida, brillante y sin secreciones. Se aplica una técnica monobimanual que consiste en separar los labios vulvares de la vagina con los dedos pulgar e índice, teniendo en cuenta evitar lastimar o lesionar al animal. Genitales internos. Para la valoración genital de los órganos internos es posible hacer uso de varias técnicas de evaluación semiológica. La palpación digital vaginal puede ser suave con el paciente en estación, meticulosa, asepsia, tiene que tener guantes estériles y lubricantes para facilitar la entrada del dedo. En disección del dorso craneal, el dedo tiene que ser el dedo índice. Los cultivos vaginales con hisopos. La limpieza de la válvula con un hisopo tiene que ser estéril. Las citologías. Monitorizar la zona amarilla de la fase del ciclo estral, determinar procesos de cubrición, en caso de descargas vaginales, determinar el origen de ellas mismas. Una endoscopia vaginal, explorar la mucosa de la vagina, el vestíbulo de la vulva y, si es necesario, la restricción. Para generar una exploración rectal, la palpación digital en el recto se utiliza para examinar la pared de la pelvis. Diagnóstico de la gestación por medio de la palpación abdominal. Técnicas de la evaluación semiológica. La exploración rectal. Para la exploración rectal, la palpación digital por el recto se realizará para examinar la pared de la pelvis, valorando la simetría, presencia de fracturas o secuelas de las mismas irregularidades, estrechamiento del canal pélvico y presencia de tumores. En cuanto al diagnóstico de gestación por palpación abdominal, se puede realizar a partir del día 28 al 32, después del pico de LH. Se pueden palpar los embriones como diferentes engrosamientos de úteros redondeados y muy lisos. No es una técnica segura para determinar el número de fetos ni la viabilidad de los mismos. En cuanto al estado anatómico y fisiológico normal. Los ovarios pueden encontrarse como ovalados y planos, ubicados caudalmente al riñón correspondiente. Están suspendidos por el mesovario a nivel de la tercera a la cuarta vértebra lumbar. Las estructuras como los oviductos, cuernos uterinos y cuerpo uterino no son palpables. En cuanto al cervix, puede medir de 1 a 1.5 centímetros de longitud y se proyecta ventralmente en la vagina. La vagina es relativamente larga y sus membranas mucosas forman pliegues longitudinales y transversales, originando un estrechamiento craneocaudal de la vagina. Esta tiene una longitud aproximadamente de 10 centímetros. En cuanto al vestíbulo, es un espacio que conecta la vagina con una parte urogenital externa. Tiene 5 centímetros de longitud el orificio uretral y 5 centímetros de la comisura ventral, que se encuentra sobre un monículo y presenta glándulas vestibulares menores. El clítoris es relativamente grande y cabe ventralmente sobre el suelo del vestíbulo. Es necesario, sin embargo, mencionar que una evaluación específica de cada una de las estructuras puede realizarse mejor y obtener un diagnóstico certero, a partir del uso de pruebas diagnósticas tales como la radiografía o una ecografía. En cuanto a la descripción de las anormalidades en pequeñas especies, el estudio del útero solo es posible mediante la palpación abdominal, por medio de la cual se puede detectar la preñez a partir del segundo tercio de la gestación, así como es detectable la endometritis quística o un piómetra a través del aumento del volumen abdominal acompañado de una anamnesis reproductiva. Examen clínico particular. Urinario intrapelviano. La exploración clínica del aparato urinario está formado por riñones, uretres, vejiga y uretra y tiene que ver con la producción y la secreción de la orina. Los riñones presentan la vía urinaria alta. Las vías urinarias bajas están formadas por uretres, la vejiga y la uretra. La palpación abdominal permite localizar los riñones y valorar todas sus características. Se aplica el método bimanual
se coloca el paciente en estación de cúbito lateral para lograr una eficiente exploración. Es necesario realizar una adecuada relajación muscular por donde se inicia una palpación superficial para ganar luego en profundidad de un periodo posterior, es decir, una palpación profunda o visceral. En el perro, los riñones son retroperitoneales. Se localizan a ambos lados de la aorta y la vena caudal. En el riñón derecho, que está a nivel de las primeras vértebras caudales, en el borde caudal de la última costilla, debajo de las apófisis transversas, a nivel de la segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Los riñones del perro tienen forma de judía y una superficie lisa, y el tamaño varía según la talla del animal. La palpación se hará siempre con la yema de los dedos y no con la punta de los mismos. Esto indica una correcta aplicación de las manos que deberá ser paralela a la superficie del cuerpo. Este método exploratorio permite al clínico obtener datos acerca de modificaciones de posición de la víscera, sensibilidad, volumen, forma, superficie, movilidad y consistencia. En términos generales, en el perro la palpitación se torna más fácil en lo que respecta al riñón izquierdo. El riñón derecho no es palpable. En animales de mediado estado de gordura casi no se palpan el aumento del tamaño de uno o de ambos riñones como consecuencia de infecciones, neoplasias y otras alteraciones que facilitan su palpación. Si a la palpación manifiesta algún dolor, puede ser un traumatitis, nefritis o una pielonefritis. La mayoría de las enfermedades, como la nefritis intersticial, que produce una insuficiencia crónica, los riñones presentan un tamaño anormal o un poco más pequeño. Examen clínico particular. Urinario extrapelviano. La exploración semiológica de la vejiga se realiza a través de las técnicas de inspección, palpación, percusión y succión. Ubicamos al animal en estación. Nos dirigimos hacia la región abdominal caudal, específicamente en el hipogastro. El estado de palpación debe ser bidirecto, teniendo el animal en estación y de cúbito lateral. De este modo, encontraremos que la vejiga está limitada ventralmente por la pared abdominal. Debe tener consistencia friable, debe ser lisa, móvil y en forma de pera. Es importante tener en cuenta que la consistencia depende del llenado de la vejiga, es decir, si la vejiga está llena de la pared vesicular, será ventral, y si está vacía, la pared al palpar la hallaremos gruesa. La técnica de succión consiste en sacudir el cuerpo del animal ubicándolo en estación, haciendo movimientos de miembros posteriores, lo cual hace audible una onda líquida, que podemos hacer uso del fonendo para persistir el mejor sonido efectuado, y esta técnica nos permite evaluar el estado de represión vesical. Exploración clínica de la uretra. Las técnicas para realizar una exploración uretral son la inspección y la palpación. Para la inspección del paciente debe estar ubicado en estación. Se hace presión con los dedos índice y pulgar en los labios de la vulva hacia laterales, lo que nos permite exponer y visualizar el estado de la mucosa, el diámetro del orificio uretral externo e identificar que se encuentra en condición normal o anormal. Se recomienda el uso de una fuente de luz. En procesos patológicos es importante detallar el orificio uretral externo, puesto que esto nos permitirá detallar deformaciones. Si se encuentra tenso a la palpación, es un indicio a la presencia de cálculos, lo cual dificulta la micción. La técnica de percusión la realizaremos teniendo el animal de cúbito lateral. El clínico toma el martillo de percutir, ejecutando esta acción en el hipogastro, en la región inguinal. Es importante que esta técnica solo sea posible cuando la pared vesical esté llena, ya que es el momento en el cual el sonido audible puede ser mate.